Bueno, el tema, a ver si todos me escuchan, es la angustia en el psicoanálisis, ¿no? O sea, específicamente la temática es la angustia en el psicoanálisis, concepciones freudiana, Melanie Klein y Lacan, ¿ok? O sea, es un curso pesadito, pero yo espero que les sea muy productivo, ¿ok? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Daniel, que está por ahí estático, sí. Entonces, pues, eh, me tomo unos momentos para leerlo y de todas maneras voy a dejar esto en la coordinación para que se pueda distribuir tal, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo que me propongo? Yo digo generar una comprensión utilizable, o sea, no sé, un concepto muy, eh, no muy didáctico, como decíamos hace un momento, pero a lo que busco es eh, que hagamos algunas propuestas, reflexiones, etcétera, que puedan utilizar para sus investigaciones particulares, ¿no? O sea, a veces, sobre todo en la educación superior, siempre nos ponemos así, damos muchas, y se vuelve como un curso de profesionalización, y no es el caso, es de investigación. Y por consecuencia, yo lo que trato es que ya haya una intersección entre lo que están investigando y lo que estamos aquí ofreciendo. Y, por supuesto, el ideal, ya saben que psicoanálisis, si no hay ideales, no hay psicoanálisis. El ideal tiene que ver entonces con la posibilidad de que lo que aquí veremos con el concepto de angustia les pueda servir para el enfoque que están, o los enfoques que están dando de su trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Me dicen, Margarita, ¿sí? Ok. Perdón, Eh, sí. sí, bueno. Decía, las diferentes concepciones de angustia en el pensamiento psicoanalítico. La verdad no son todas. O sea, yo escogí tres porque me parece que son dominantes y han profundizado en el concepto de angustia. Para mí es un concepto fundamental y es lo mismo que piensa Lacan, ¿no? Uno de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis es precisamente Lacan, según Lacan, ¿no? Comenzando por las primeras teorías freudianas. Freud tiene progresivamente diferentes, digamos, aproximaciones a la. Y aquí es interesante siempre ver que uno tiene como que identificar la problemática, ay, perdón, que se dio en determinado momento, o sea, cuál era la problemática que tenía Freud en determinado momento para enfrentar esta cuestión, la temática de la angustia. O sea, no es simplemente como que se le fueron ocurriendo cosas, sino es producto de un desarrollo, ¿no? Y esto es complicado porque, la verdad, parece que ciertas concepciones las deja y luego aborta otro punto de vista. Algo parecido a lo que pasa con los estudiantes, ¿no? O sea, ya están muy conocinados con algo, de repente se dan un giro, ya se olvidan del otro. También nos pasa a nosotros los investigadores. Bueno, hasta llegar a la teoría lacaniana contemporánea. Además, se busca explorar el impacto de estas concepciones en el tratamiento psicoanalítico de los pacientes, particularmente en lo que respecta a las inhibiciones, las fantasías que emergen del proceso. ¿Sí? Queda claro, ¿no? Ahora, acá, primerito, fíjense, empiezo y termino con lo mismo, porque siempre me pasa. ¿Cómo, qué trabajo vamos a hacer? Ah, de una vez, aquí va, desde el principio. Propuesta de trabajo final.
Se les pedirá a los estudiantes que elaboren un análisis crítico de la concepción de la angustia en un caso clínico específico, cual que elijan. Puede ser que lo tengan, puede ser que lo adopten, o puede ser que lo supongan. Se vale también como hipótesis. Eligiendo uno de los marcos teóricos tratados en el curso, Freud, Klein y Lacan, el análisis debe incluir una comparación entre las diferentes perspectivas, ¿no? Nada, con que yo soy kleiniano y a mí lo que dijo Lacan me tiene, ¿no? Sin cuidado, no, aquí vamos a tratar de ser un poco dialogantes con nosotros, ¿no? Y una reflexión de cómo estas influyen en el diagnóstico y el tratamiento psicoanalítico. Yo sé que aquí la palabra diagnóstico en psicoanálisis no es como el diagnóstico médico. Freud dice, incluso llega a decir que el diagnóstico es al final del tratamiento, ¿no? Entonces es una cosa paradójica, porque quiere decir que es el proceso mismo el que va a decir, no, es común que se enseñe que las entrevistas preliminares permitan decir, no, pues es psicótico o es neurótico. Esa es la diferencia. No hay más. O es psicótico o es neurótico. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué sirve esta primera diferencia? Es una hipótesis de trabajo, yo así le llamo. Ya sé que los psicoanalistas ortodoxos dicen, ¿por qué metes esa terminología que no es del psicoanálisis? Bueno, no importa. La hipótesis de trabajo que uno tiene como psicoanalista es cuál es el tratamiento que voy a dar. Y uno de los grandes temas, uno de los grandes retos es precisamente la cuestión de el tratamiento de la psicosis. Este es un tema, no profundizo adelante. Te lo puedo dejar y te busco rapidito. Ah, ok. ¿Tu nombre completo? ¿Tu nombre completo? Enrique Aragón. Sí, pero España. Es que ando vendiendo libros, ¿no? Aquí les ¿no? Ando vendiendo libros. Bueno, ya parezco Noroña. Bueno, nada más que son los míos, depende de otros. Entonces, a ver, el diagnóstico en psicoanálisis es distinto al diagnóstico médico. Lo sé porque lo acabo de pasar, así que lo tengo muy clarito, muy fresco, digamos. El diagnóstico médico es qué tratamiento te voy a dar, ¿no? Entonces, una vez que se establecen bajo ciertos indicios, con apoyo clínico, etcétera, lo que tenga el médico a su disposición, y entonces diseña un tratamiento en el que, a ver, aquí está lo primerito, tiene que atacar primero el síntoma. En sentido médico, los síntomas son lo que expresamos, tiene temperatura, tiene dolor en la garganta, ojos llorosos, etcétera, ¿no? Por decir cosas así muy comunes. Y entonces, de lo que se trata es de atacar los síntomas para ir a las causas. Algunas veces el tratamiento médico se queda en paliar los síntomas. En todo caso, es disminuir el síntoma. En el psicoanálisis al revés. Lo que hay que hacer es trabajar el síntoma, mantenerlo, por paradójico que esto parezca, ¿no? Entonces, el punto es que esta distinción que llevarían las entrevistas preliminares, así es psicosis o si es neurosis, es porque la clínica es distinta. ¿Y llorando? ¿Qué? Cálmate. Rosalinda, ¿no? Rosalinda, Discúlpenme. sí, por ¿qué? Entonces, y el tratamiento es distinto. La neurosis tiene todas sus complicaciones y más, no pretendo ser reduccionista, pero fundamentalmente tiene que ver, digamos, con el enfrentamiento
la vinculación, etcétera, con el padre. No el papá. No es el papá de la persona, sino el padre, la figura del padre, el lugar del padre, el discurso del padre. Pero siempre bajo la circunstancia que el discurso del padre solamente es posible por el discurso de la madre, ¿no? Entonces eso hace que el tratamiento, o lo que intentamos como tratamiento, la dirección de la cura, llama Lacan, la dirección de la cura tenga que ver con este centro. Entonces tenemos una clínica de síntoma, tenemos una clínica del nombre del padre, ¿no? Tenemos una clínica, y entonces ya se van trabajando cosas específicas, clínica de la histeria, de la fobia, etcétera. O lo predominante en un determinado momento, porque el proceso de análisis va haciendo emerger características, rasgos, que a lo mejor son de alguna de estas estructuras neuróticas, ¿no? Las tres, la neurosis son tres, según el psicoanálisis más clásico: neurosis obsesiva, neurosis histérica y neurosis fóbica. Son las tres. ¿Ahí se agota todo el universo? No, es orientativo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay solamente un predominio de unas y otras. No les voy a contar, pero el librito que vendó trabaja estas cosas. Perdón, soy mal conversación. Bueno, en fin. Entonces digo, aunque diagnóstico, aclaro, desde el principio, no es lo mismo que usualmente se entiende por diagnóstico en medicina. Y luego queremos traer ese concepto acá y se complica un poco el asunto. Y por el lado de la psicosis, aquí está el gran asunto. Alguien en algún momento llegó a pensar, Freud, que dado que en la psicosis no se da el principio de realidad, entonces el tratamiento es imposible. Entonces renunció porque, digamos, en los orígenes, Freud pues empezó trabajando estéril, ¿no? Los primeros estudios ya en el orden psicoanalítico son sobre el histeria, que era una preocupación de quienes estaban tratando de ensayar cosas para cómo tratar la histeria. Y entonces el punto de partida es la histeria, y luego ya va derivando pues a la neurosis obsesiva, hombre de las ratas, o la psicosis con el caso Reber, por un lado, y también el caso de el otro personaje, el hombre de el hombre de los. Ese es el asunto, que Freud dice que no es psicosis, y que eso le alentó, lo alentó, le permitió precisamente pensar que podría haber una cura, ¿no? Porque también es cierto, ¿no? Freud en determinado momento iba a decir, es que la neurosis es una enfermedad, ¿no? Se enfermó, enfermo, en alguna época llega a escribir, ¿no? Está enfermo de neurosis. Y luego llegar a la conceptualización de que son estructuras clínicas es un enorme avance, una cosa verdaderamente, o sea, conceptualmente es descubrir América, ¿no? Abre otro camino. Y por eso decía, justamente la psicosis sería no tratable, según Freud. Ahora, Lacan, que empezó trabajando justamente psicosis, empezó con el caso Aimé, que es el que trabaja para su tesis de doctorado, ¿no? Allí entonces revela que es posible un tratamiento de la psicosis, ¿no? Y los lacanianos han sido particularmente enfáticos en esto. Ahora, en medio está Melanie Klein. Y Melanie Klein ha aportado elementos tanto para el desarrollo de la comprensión e interpretación de la neurosis, como para la comprensión e interpretación de la psicosis. ¿Por qué? Pues porque en principio
Recuerden que Melanie Klein trabaja con niños, psicoanálisis de niños, originalmente, y descubre que hay muchos componentes psicóticos. ¿Va? Entonces, eso le llevó a profundizar. Pero bueno, yo aquí los invito a que me ayuden a encontrar más elementos en Melanie Klein, porque no soy ni pretendo ser especialista en Melanie Klein, ¿no? En Freud un poquito más, y en Lacan un poquito menos, pero algo. Y en Melanie Klein, pues sí, hay cosas que me han resultado complicadas para asimilar, ¿no? Sí, gracias. Bueno, la sesión 1, que es la de hoy, es la introducción a la angustia en el psicoanálisis. Entonces, bueno, los objetivos: presentar una introducción inicial a la angustia en la teoría psicoanalítica y discutir, espero al final, la relevancia de la angustia en el proceso de la formación del aparato psíquico. Yo sé que estas cosas que estoy ahí hablando tienen su nivel de complejidad y su nivel de abstracción, y luego, pues, si no estamos en la misma onda, pues no nos entendemos, ¿no? En el mismo canal. Bueno, voy a empezar con la angustia en filosofía. Primero Søren Kierkegaard, este filósofo danés, y Jean-Paul Sartre. Podría haber puesto aquí eh, Martin Heidegger, que trata justamente, tiene bueno, Sartre saca ahí los elementos de la angustia, ¿no? Pero lo hace más sencillo. ¿Por qué puse a Sartre? Primero porque sí que leí. Y tengo ciertos asegúnes con Heidegger. No deja de tener ahí ciertas cosas nazis, ¿no? Pero, en fin, me reconozco que es mi prejuicio, no lo que dice el señor. Y Sartre, pues, es más simpaticón, pero además agregó esto. En el libro, no les voy a pedir que lean el libro, obviamente. El primer libro que yo intenté leer por mi cuenta propia de filosofía era El ser y la nada de Sartre. Y no pasé de la primera página. No pasé de la primera página, pues, porque yo era un estudiante de prepa. Y entonces, pues, la primera página termina diciendo como Kant plantea. ¿Y quién es Kant? No sé quién es acá, ¿no? Entonces, pues, obviamente es difícil. Pero me empeño por tratar de entender el existencialismo. Me llevó a seguir la obra literaria de Sartre, como tratar de encontrarle ahí las claves y todo. Y leí con mucho cuidado La náusea. Es una novela donde el personaje, Antoine Roquetin, pues, que parece ser una especie de alter ego de Sartre, entonces va haciendo una serie de reflexiones, ¿no? Y son reflexiones de orden metafísico y tal. Y bueno, ahí está. Pero en el libro, que lo voy ya un poquito ya medio funcional en filosofía, ya pude intentar leer a Sartre después de haber visto quién era Kant, ¿no? Más o menos, ¿no? Y entonces hay una parte en el libro del Selena Nada que dice psicoanálisis existencial, ¿no? Entonces, Sartre se quiso meter en la cuestión de lo inconsciente, fallido, porque él mismo se da cuenta que lo que dice es que realmente no hay inconsciente, sino que todo es una especie de una cosa que inventa él en mala fe. Ahorita, bueno. Pero bueno, el hecho es que hay una relación de Sartre con psicoanálisis. Hay una obra fílmica que es Freud, ¿no? No sé si la han visto. Y el guión lo escribió Sartre, ¿no? Entonces, ese guión, el director, ahí se me escapa el director ahorita. A lo mejor alguien ahí, pero lo encuentra. No he conocido el director, se me escapa ahorita el nombre. El director le dice a Sartre: oye, vamos a hacer el guión de la película y tal.
Y Sartre le entregó un mamotretito. Dijo, no, esto no se puede filmar, ¿no? No, corrígelo, sintetiza. ¿Y qué fue lo que hizo Sartre? Lo aumentó. Entonces, obviamente, la versión fílmica no tiene algunas cositas de Freud. Está publicada esa, del mamotreto. Está publicado el mamotreto, ¿no? Se llama Freud. Y luego, en los años 60, ya, porque... ¿El ¿cuándo? director es John Huston? Sí, ¿El director es John Huston? exacto. John Huston. Ah. Dígame subir el volumen. No le subo el volumen. Creo que no se escucha bien mi... Ni yo. No, sí, yo sí lo escucho bien, pero Yo creo sí que me no es... escucho bien. Sí, ¿Dónde lo subo? A ver. Hola, hola. ¿me escucha? John Huston, Ah, exacto. el papá de Angélica Houston. Houston, ¿no? Sí se escucha bien. ¿Sí se escucha bien? Gracias. Sí. Gracias. Sí. Entonces, entonces, bueno, por este motivo les decía, la obra de Sartre, híjole, es de 1943. Es decir, un momento ahí del existencialismo y tal, ¿no? Debo decirles que mi admiración por Sartre me llevó ahí a un viajecito que pude hacer a París, ir a ver al Edemo, ¿no? Ahí el café ahí, y donde hay una plaquita, aquí Sartre, y la señora Beauvoir, y estaba, ¿no? Y hay un monumento, una calle, se llama justamente Sartre y Beauvoir, ¿no? Entonces, bueno, hay este interés. Y debo decirles que cuando la compañera de Sartre, Simone de Beauvoir, empezó a hacer el libro de El segundo sexo, eh, cuando va a tratar la cuestión del psicoanálisis, no se imaginan con quién se asesoró. Se asesoró con Lacan. Nada más que lo que dice en el segundo sexo Simón de Beauvoir y lo de Lacan, pues no tiene nada que ver. Se me hace que nada más ahí estuvieron cotorreando sobre otros temas porque no se ve, ¿no? Existencialismo y psicoanálisis no van, no. Ellos lo quisieron hacer en conjunto. Luego hay otra experiencia. Lacan llegó en algún momento a pensar que mucho del psicoanálisis tenía una orientación más a la manera de Heidegger, sobre todo porque Heidegger habla de esta cuestión de la pulsión de muerte, pero no lo dice así, sino la conciencia o la conciencia de la finitud, que es parte justamente de la angustia, ¿no? Ahorita voy sobre esto. Entonces, Lacan invita a Heidegger a que vaya a dar ahí una plática y fue un desastre, ¿no? Lacan quiso hablar en alemán y pues su alemán resultó medio chafón, ¿no? Digo, para el diálogo, porque se supone que leía en alemán. Y entonces, bueno, desde el auto donde fueron, y los pasearon y demás a Heidegger y su mujer, hubo ahí un inicio de ese encuentro, ¿no? Y finalmente, Lacan, yo creo que después de esa experiencia, ya no siguió en la onda de Heidegger, ¿no? Pero en principio sí, ¿no? Y lo cita y lo señala, y ahí está justo una idea original de la angustia que tiene una base heideggeriana, no sartreana, pero la verdad es que con quien se sintió en diálogo Lacan fue con Sartre, ¿no? La verdad. No un diálogo explícito, ¿no? Pero bueno, en la revista dirigida por Sartre de tiempos modernos, L'État moderne, se publicaron muchos textos de tal, y pues eran en el mundo del surrealismo y tal, estaban ahí
interesados unos con otros. Bueno, ya me estoy yendo y todavía no entramos al tema. Bueno, eso sería lo primero. Lo segundo, el concepto de angustia y naturaleza psicoanalítica. La angustia como respuesta a la amenaza interna. Ahorita vamos a dar una aproximación externa a las realidades de la vida. Y la definición de angustia en el contexto de las primeras teorías freudianas. Con esto terminaríamos hoy. Quizá no alcancemos a señalar. Para la siguiente sesión sería la angustia señal y la angustia automática en Freud. Repito, la angustia señal y la angustia automática. Tienen varios nombres, ¿no? Pero estos son los más publicitados. Bueno, estas dos concepciones de angustia en Freud, la angustia señal, la angustia automática, distinguirlas, etcétera. Muy más rápido, ¿no? Y para esta, las lecturas son inhibición, síntoma y angustia. Y buscar, digamos, en Freud la cuestión de la angustia señal y la angustia automática, no en uno particular, sino que se pueda buscar ahí como la orientación bibliográfica que tiene la edición de Amororto, ¿no? Bueno, la sesión 3, yo creo que pues, a lo mejor ahí terminamos teniendo algunas ideas, ¿no? Pero siempre será una aproximación. Lo siguiente es la angustia en las inhibiciones en Melanie Klein, ¿no? Esta relación entre las inhibiciones y las fantasías, que es un tema, o uno de los temas recurrentes en Melanie Klein, según yo, y la conexión entre angustia y paranoia en la teoría de Klein. Bueno, las fases esquizoparanoides, etcétera, de esas cosas que vemos aquí de manera particular. Y el libro, pues aquí de referencia sería el desarrollo emocional temprano. Para la sección 4 sería angustias, fantasías y defensa. En realidad deberían ser en plural, defensas en el anillo. Bueno, aquí sería profundizar las relaciones con la angustia y cómo se manifiestan en los procesos defensivos en la teoría de Melanie. Y establecer una relación entre la angustia y las fantasías, sobre todo de persecución y destrucción, que son de un agobio para los niños. Bueno, acá están los contenidos y aquí recomiendo el libro de Segal, que se llama El pensamiento psicoanalítico y la angustia. 5, sección 5. La angustia en la teoría lacaniana. Bueno, aquí desde esta cuestión de la subjetividad, es decir, introduce Lacan, es el sujeto. Y eso pues se da en muchísimos textos, ya saben, esta es introducción a la lectura de Lacan, que escribe Noel Dor, creo que es. Sí, de Noel Dor. Y bueno, está bien, pero ese es como, esto dice Lacan, ¿no? Pero a ver, la conceptualización de la angustia forma parte, aquí me atrevo a decir, de la subjetividad. Es decir, por eso después ya lo pone como uno de los conceptos fundamentales. Porque la angustia es constitutiva de la subjetividad. Es decir, no hay sujeto sin angustia. Y en ese sentido se ligan las ideas del existencialismo heideggeriano, sartreano, kierkegaardiano, ¿no? O sea, no podemos olvidar de dónde vienen estas ideas, ¿no? Yo siempre trato de pensar, ¿no? Perdón, maestro, una pregunta. Sí, No alcancé a Carolina. escuchar bien cuando dijo que la angustia era constitutiva de qué, perdón, no escuché. Subjetividad, o sea, la Gracias, constitución del sujeto, gracias. Sí, pero con gracias. una diferencia fundamental, Margarita. Ok. Freud no cambia en este punto, va cambiando, dando diferentes interpretaciones, pero Freud no cambia de que la angustia es una angustia sin objeto. Vamos, rápido, para decirlo rápido, como telegrama. El miedo es algo concreto, ¿no?
Ahí viene el perro, entonces le tengo miedo al perro, es miedo. La angustia es sin objeto, o sea, me siento angustiado. ¿De qué? No sé. ¿Va? Bueno, aquí va el gran reto que nos va a costar un poquito dar vueltas para tratar de cambiar nuestras ideas. Es que Lacan dice, la angustia no es por la ausencia de objeto, sino por la presencia del objeto. El objeto A como simbolización del niño frente a la madre. Entonces la angustia no es por déficit, sino por exceso. ¡Wow! Eso es una idea así como un giro de 180 grados, ¿no? A lo que se viene pensando en todas estas cosas. Bueno, la angustia como un fenómeno relacionado con el deseo y la falta, el objeto A como causa del deseo y la angustia. La importancia de la castración simbólica y el orden simbólico en la experiencia de la angustia. La angustia como un síntoma del sujeto dividido, atrapado entre lo imaginario, lo simbólico y lo real, que siempre, ahí están, se dicen, ya estudió esto, ya lo sé, a ver, y la angustia. Okay. Y bueno, aquí el seminario 11 y los 4 conceptos del psicoanálisis. Hay varias temáticas que va haciendo Lacan en los escritos, en los escritos. Y bueno, pues también se puede ahí consultar con el glosario, ¿no? Y bueno, conclusión y debate, la angustia en psicoanálisis contemporáneo, ¿no? Buscamos recapitular las diferentes concepciones de angustia, Freud, Lacan, y tal. Y vuelvo a propuesta de trabajo final. ¿Ok? Lo pongo 2 veces. La repetición es parte del psicoanálisis. Bueno, el trabajo final consistirá en el análisis de un caso clínico específico utilizando las teorías de la angustia de Freud, Klein o Lacan. Los estudiantes deben elegir una de las teorías y comparar, es decir, eliges una y comparas con las otras. En un contexto clínico se debe elaborar un análisis detallado sobre las implicaciones de las distintas teorías de la angustia en el tratamiento y diagnóstico. Y aquí, bueno, una recopilación. ¿Va? Voy a entregar, no es que lo hayan tomado, saltemos, pero voy a entregar a la coordinación esto para que ustedes puedan verlo con más calma. Bueno, empiezo. Hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Ya te voy a saludar? Sí, ¿verdad? Bueno. A ver, yo les preguntaría, así como para abrir el tema, ¿por qué la angustia no fue, digamos, objeto de reflexión? Bueno, estoy haciendo una pregunta un poco sin respuesta, que puede decir, ¿por qué el pensamiento filosófico, social, político, etcétera, por qué no puso el tema de la angustia? Pero bueno, estoy haciendo una pregunta suponiendo que ustedes han tenido una aproximación con las filosofías anteriores. Pero vamos a decirlo así, sin esas referencias históricas. ¿Por qué la angustia no es un tema? O sea, la gente, cuando llega a hablar de su angustia, cuando llega en un café, en la relación con los amigos y demás, es algo que casi se dice con pena, reserva. No llega y dice, el día de hoy vengo aquí angustiado, muy bien, compañero, pásele, ¿no? ¿Por qué? Que la angustia es algo así como aquello que procuramos poner debajo de la alfombra. Sí, ¿cuál es tu nombre, perdóname? Ah, Rubén. Ah, Juventino, perdóname, ya, ya el oído ya no me da. ¿Por qué no siempre se habla sin hacer referencia al nombre angustia? Cuando ahorita que lo escuchaba en una charla de café, uno cuenta una vivencia problemática o anecdótica,
siempre estará relacionado con la angustia que nos produce. Entonces, yo creo que igualmente no lo Porque es. hablar de la angustia es angustiarse, dirías. No, no, me refiero a que es como un afecto que siempre está en la base de la Afecto. Y La angustia es un afecto. bueno, de acuerdo a ciertos autores, sí, sería. No, pero ¿qué piensas tú? Porque ¿Qué piensas, no? Sí, un afecto. es un afecto. ¿Por qué sería un afecto? Pues porque creo que es, diría yo, el afecto primario. Órale, más fuerte. De acuerdo con Frank, vendría desde el momento del nacimiento. Sí, sí. Entonces, El trauma del nacimiento. sí, pensaría yo que a partir de ese afecto se vienen subdividiendo ciertos otros que son de los que sí hablamos, pero hablar de la angustia es algo muy íntimo. Es muy íntimo, Sí. muy personal. Yo creo que es porque es una palabra de Ajá. También. No se habla de los... Por eso decía, hablar de la angustia te angustia. Sí. Sí, no se puede comunicar, no se puede decir, se siente. Y por eso enfatizas lo de que es ¿qué dijiste? Un afecto. Un afecto. Nada más que para el psicoanálisis, nada más, como entre paréntesis, no hay afectos sin representación. ¿Ok? Y siempre les pregunto acá a los alumnos, ¿y qué es lo que se puede cambiar? ¿El afecto o la representación? Digamos, un trabajo clínico. ¿Es sobre el afecto o sobre la representación? Solo la representación. Quiere esto decir que esos afectos están constantemente en la vida. Y si es verdad que la angustia viene del trauma del nacimiento, entonces quiere decir que eso está siempre presente. ¿Ok? O sea, la angustia no es algo que digas, hey, no me quiero sentir angustiado. ¿No? ¿Ok? Meditación. Creo que justo en la cotidianidad no hablamos de la angustia, sino de lo que hacemos con ese sentir o ese afecto, ¿no? Porque el afecto, o sea, ya sea que me haga sentirme feliz que hice tal cosa o me hace sentirme mal que hice tal cosa, pero hablamos sobre eso, sobre lo que hacemos al respecto. Entonces, pocas personas, supongo yo, primero filósofos, son los que se empiezan a preguntar como al respecto. Sí, pero solo hasta el finales del siglo XVIII, en circunstancias muy particulares, y asociado a una cuestión religiosa, ¿no? Porque Dios apaciguó la angustia. Esto es la idea, ¿no? A ver, el pensamiento primitivo es originalmente, pues todos los fenómenos de la naturaleza eran motivo de angustia, podemos decir. No sé si podemos decir que se angustiaban, porque pues ya es un poco tratar de especular cómo se sentían los primitivos. Pero lo cierto es que producía miedo y la manera de paliar, de bajar ese miedo, era decir, es que es un Dios. Entonces este Dios opera, esto es algo que se ha estudiado, estudian los antropólogos, si yo soy golpeado por una piedra, entonces volteo a ver quién aventó la piedra. Bueno, y el rayo, pues entonces tiene que haber alguien que produce el rayo, ¿no? Y ese lo hace para castigarme. Entonces viene un castigo y lo que hay que hacer es darle al Dios, a la deidad, hay que darle cosas para que compense eso y no me siga produciendo este horror, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente, el espacio, el discurso cultural es un discurso contrario a la angustia, salvo para esta idea del pecado, el infierno y todo que vino sintetizando el cristianismo en la versión católica, donde efectivamente el premio es un premio llegar al cielo y entonces ahí recibir
la mayor cosa que es la presencia de Dios, entonces por lo tanto ahí no puede haber angustia. Bien. Y el infierno es, por el contrario, todo, porque todo está claro. Nada más la descripción de la Divina Comedia es así. Esa es una angustia sin fin. Esa es una, exacta, es la angustia. Pero es tan, otra vez, es tan innombrable, como decías, que no te vas a meter en esos temas, porque, ¿no? Ya ven cómo va describiendo, ¿no? Los diferentes círculos del infierno. Es como que cada vez es peor, ¿no? Según, porque me quedaba pensando que lo que decía no tiene representación, pero sí desvía, que vamos dando, ¿no? Representaciones. Por ejemplo, los círculos del infierno tiene esta categoría, son intentos como de quizá pegarle a una representación representable, como tal. Sí. El punto aquí es cómo la angustia se convierte en un tema filosófico. Antes no, ya por lo que acabamos de más o menos ver. Y el primero es que habla de este asunto de la angustia, Soren Kierkegaard, danés, que parte, digamos, de este planteamiento que todos los existencialistas lo siguieron. Cuando nacemos, el nacimiento, la llegada a la vida, estamos siendo proyectados. Dice Heidegger, yo dejé no hablar de Heidegger, por mi modo. Heidegger dice que somos arrojados. Entonces, ¿qué significa arrojados? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Tú no le preguntas a papá y a mamá, dicen, ¿y por qué me trajeron al mundo? Porque además te van a poder decir, ¿no? Entonces, el estar arrojado al mundo significa que a diferencia de las cosas, los animales, no tiene un sentido la existencia. Y esa cosa que siempre manejaba el existencialismo, de que la existencia, en el caso de los seres humanos, la existencia precede a la existencia. ¿Qué quiere decir esta cosa tan simpática que repite Sartre? Que esta mesa tiene una esencia. Es decir, una vez que fue creada, tiene una utilidad, tiene diferentes utilidades, no solo una, pero ahí está la mesa. Entonces, esencia y existencia van una con otra. En cambio, ninguna vida humana tiene eso, porque ¿qué es lo que te va a definir tu vida? Y eso no está inscrito en ningún código. Bueno, no, utilizo una terminología de estos existencialistas, pero para que nos entendamos. El código genético te dice la parte instintiva. La parte instintiva es esta cuestión de repetición siempre frente a lo igual, siempre. Entonces es la parte instintiva. Pero el instinto no te da sentido, ¿no? O sea, a ver, los pajaritos tienen un instinto, ¿no? En la casa de mis padres, un día llegó un par de golondrinas, se instalaron, armaron su nido y pues obviamente tuvieron procrear, ¿no? Y pues llegó el tiempo y se fueron, ¿no? Y ahí pues, tuvo que quitar desmantelar el nido. Al año siguiente, otra vez, no podíamos decir que fueran las mismas golondrinas, y llegaron al mismo lugar. A ver, sí hay un saber, pero un saber instintivo, ¿no? O sea, no es aquello de que se programaron y dijeron, ahí vamos a la casa de los Beller, ¿no? ¿No? ¿Ok? Entonces el instinto sí dice, sí le indica cómo. El instinto frente a otros animales es este instinto de
o defensa o huida, no hay más, ¿no? Ves al otro y entonces te pones a la defensiva o te pones a la huida o agachas la cabecita para decir, órale, usted manda, usted es el que manda, se acabó, no hay más. Y eso es instinto. Entonces no hay problemas de definición. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Se fijan? Este es lo que identifica Soren Kierkegaard como el proyecto. Entonces tenemos que proyectar, es decir, tenemos que pensar cuál es el ser que voy a ser en el momento siguiente. Voy a ser estudiante, voy a tomar la maestría, voy a tomar el doctorado, voy a leer tal libro, buscando no sé qué, voy a ir a ver una exposición, me voy a casar, ¿no? Ese error fundamental, pero entonces eh, la angustia, ¿cuál es? La angustia es que nada está escrito. Tú tienes que escribir tu propia historia y te vas a equivocar, ¿no? Bueno, esta es una dimensión. Sartre, en la novela que les cuento, de La náusea, hay una parte, habla de un tal Roquetín que va como se acerca a la biblioteca para estar algunos libros y tal. Y pues quiere ser escritor y tal, ¿no? Y entonces hay una escena donde él está frente a un árbol de gran proporción, de estos árboles donde ves la raíz, alcanza a ver la raíz. Y entonces él dice, hay una náusea sobre él. ¿Qué es lo que me produce náusea? Que el árbol sabe qué es. No tiene problema, pues no. Vamos, diría el común de la gente, no tiene problema existencial. El problema existencial es que yo, frente al árbol, no sé qué soy. ¿Va? ¿Sí se entiende? Sí, sí, Pi. Sí, ok. Entonces, ahí está el asunto de la angustia. Y la angustia eh, forma parte del ser que soy, es decir, soy un ser angustiado porque soy un ser que no termino por ser. O sea, eh, eh, digamos, la rama, el árbol, pues, es un en sí. En cambio, yo soy un para sí, utilizando esa terminología de Hegel, ¿no? Que lo que es para sí, o sea, ¿para quién soy? Soy para encontrar el sentido en la vida. Pero el sentido de la vida no puede ser ni por herencia, ¿no? En alguna parte llega a decir Sartre que es la cultura, aquello que hicieron con nosotros para que nosotros hagamos nuestra, nuestra propia vida. Interesante, ¿no? Ahí tengo una pregunta, no, no sé si pregunta, pero se entiende entonces que las civilizaciones o las sociedades humanas capitalizan esa angustia dándole un sentido a la población. No. Bueno, en cierto modo sí, porque es esta suerte de manipulación, ¿no? Ya sea religioso, laboral, Sí. o sea, se establece un sentido para los seres humanos de una comunidad Sí. y tiene que cumplir esos sentidos, que no necesita nada la angustia porque no es construido por ellos, pero sí la tapona o la oculta o la vela. Y a eso se llama alienación. Es decir, lo que acabas de decir, yo no encuentro el sentido por mí mismo, lo encuentro porque otro me dice. O sea, si usted levanta la bandera roja y todo, y aquí va, y bla, bla, ¿no? Entonces usted forma parte de algo, y entonces ese algo, ese conglomerado le da sentido,
¿no? Lo que está diciendo. Eso es la alienación. Es alienación. Yo, ahorita que escuchaba pensar en la angustia esta de los jóvenes, ¿no? Tuve estudiar. Es una angustia que pienso mucho tiempo atrás en la historia quizá no existía, ¿no? Porque si mi papá era zapatero, yo Sí. soy zapatero. Sí. Entonces, pensaba después que esta angustia también viene a crecerse con el sentido de, no sé si decir la libertad. La modernidad. A la posibilidad de es en sí muy angustiante, porque un menos sentido hay. Sí. Es que no solamente era que las profesiones, ¿no? Sino que la organización social medieval era que si tu abuelo era talabartero y tu papá era talabartero, tú no tenías otra más que ser talabartero. Una, dos. No podías moverte. Si naciste en la, iba a decir la alcaldía, pero es más grande, la alcaldía de Once. Sí, naciste en determinado lugar, no tenías capacidad, libertad para. La Edad Media, justamente, se contrapone a la Edad Moderna, que decimos, y la Edad Moderna tiene lo que se llamó el siglo de las luces. Y el siglo de las luces es esta apertura a la libertad, no porque sea una idea, simplemente, sino porque los oficios van enfrentando temas que antes no tenían, temas tecnológicos. Por ejemplo, la utilización de lentes, ¿no? Para el microscopio, para el telescopio, todo aquello. Y entonces las profesiones, o sea, los oficios, van entrando a temas más complicados que ya no tienen que ver con el lugar ni con la herencia. Y entonces es cuando el pensamiento ilustrado empieza a decir, los hombres nacen libres e iguales. Entonces, la idea de la libertad es esto. Tú tienes que decidir tu futuro. Hay incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? Y aparte se establece que se haga a través de la razón. O sea, tienes que ejercer esa libertad a través de la razón. La razón es la que te va a dar tal. El existencialismo va a decir, no es la razón, sino son, lo que decías, los afectos, las emociones, la subjetividad, lo que te va a decir, ¿por qué elegiste tal cosa? Nunca vas a encontrar una razón. Para el pensamiento ilustrado era esta cuestión de decir, pongámonos de acuerdo en cosas racionales, sí. Pero para el individuo, ¿por qué elegiste? ¿Por qué elegiste levantar la bandera roja y no la amarilla? A ver cómo, ¿no? A ver cómo. Bueno, otro enfoque, el mismo asunto, pero otro enfoque, que daría base a estas cuestiones del existencialismo. Miren, podemos distinguir la vida intrauterina, la vida antes del nacimiento, donde en determinado momento el feto pues, vive en el orden, ¿no? ¿Qué orden? Entiendo por orden eso que definía Comte, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Bueno, no hay bronca. La hora de la comida, esfuerzo, temperatura, todo regulado, etcétera. La música, sí hay, pero no pongas tanta nota, ¿no? No puede haber angustia en el orden, ¿está bien? Porque todo está resuelto. Porque vive en ser, no en parecer. Ándale, podría ser, sí. Ahí está. El nacimiento implica el paso del orden al caos. A ver. Y por tanto esta angustia, ¿no? Esta angustia del trauma, lo que decíamos, el trauma del nacimiento. ¿Por qué es un trauma? Porque entra en el caos. ¿Y qué es este caos? El niño, el bebé, el recién nacido, la recién nacida, de pronto enfrenta un mundo caótico.
¿Por qué caótico? Porque no hay orden, porque no hay cosas en su lugar. Se oyen ruido, se oyen voces, hay frío, hay calor, ¿no? Hay palabras. ¿Se fijan? Y todo esto es completamente desordenado. Entonces, este protosujeto empieza a ser entonces susceptible de un conjunto de cosas que llevan a ese grito que llamamos grito primal. A ver, el grito primal. Y es ahí ya donde interviene el otro, según el psicoanálisis. ¿Qué es ese grito primal? No sabes qué significa. ¿Por qué lloró? Pues porque, entre otras cosas, la expansión de los pulmones es dolorosísima. Porque estando en la vida intrauterina, pues los pulmones no están ahí chiquititos. No hay alveolos pulmonares, no respira, pues, ¿no? ¿Ok? No, respira de otra manera, pues, a través de la madre. Pero el empezar a respirar, o sea, el primer respiro es abrir los alveolos pulmonares y duele, duele. Luego la mollera, ¿no? ¿Cómo nace? Pues tienen que comprimir el cráneo, ¿no? Se le comprimen, ya, y luego ya se acuerdan de los forceps, que pero que ya no los usé, era agarrarlo de la cabeza y bolas para afuera, ¿no? Una cosa horrible. Entonces todo eso es dolor. Por eso, en alguna de estas clases aquí sostuve que el primer registro que tenemos es un registro de dolor, ¿no? ¿Qué sigue para la sobrevivencia de este ente, ¿no? En sí, debe empezar a ser un para sí, es el asunto de que entonces tiene que tener lo que Freud denominó la asistencia ajena. No puede sobrevivir solo. Entonces, ahí viene este elemento que palía esa situación. Por eso decía yo, afecto, no sé si es afecto, porque el afecto se construye. Bueno, para el psicoanálisis, ¿no? Ya saben, los psicólogos piensan que ahí están, los afectos va subiendo, empieza en el estómago, termina en la cabeza, pero aquí el afecto se tiene que construir. ¿Por qué se tiene que construir el afecto? Porque se tiene que representar. ¿Y cómo se va? No es que esté representado, o sea, el dolor se siente, punto, ¿no? Pero no hay representación de él. A ver, si cualquiera quisiera, no lo va a recordar, no podemos recordarlo, pero si se quisiera recordar qué es ese dolor inicial, no hay manera, no tiene representación. ¿Me explico? En cambio, cuando te dejó la novia, te dejó por otro, ¿no? Entonces ese sí tiene representación. ¿Está? ¿Ok? Entonces es un afecto ahí encapsulado, rodeado por una representación y que te permite ponerle una palabra. ¿Ok? Entonces, aquí está el asunto de entrada contradictorio. El que la madre con quien hace la función materna le dé alimento, cobijo y demás, tiene esta doble dimensión. La dimensión, por un lado, del alimento, que ahora ya no está a su disposición como antes, sino que tiene que venir de lo externo. Y por otro lado, la cuestión del amor. O sea, la función materna es una función de amor, ¿no? Eh, no van a decir, el siguiente libro que voy a recomendar es El arte de amar de Fromm. No, no. Siempre remito al texto de Freud sobre por qué la guerra, y ahí habla de él. Y le escribe a Einstein, Freud,
le dice, a usted le va a sorprender que alguien de estas disciplinas hable del amor. Y nada más les doy la idea. Lacan va a decir que la cura es por el amor. ¿Eh? También proyecto dice. Pero en el sentido de la pulsión de vida, ¿no? De leer. Sí, correcto. Lo pensaba tanto en esto que justo fue que denomina complejo del prójimo. Como dice esta función tan madre. Y esté agregando por el peso del amor. El amor y el odio, ¿no? A ver, entonces ya entramos de plano en la cuestión psicoanalítica, es de dónde la angustia. Ahí es el trauma inicial, ¿no? El caos. Luego viene una pacificación, por así decirlo, que es la tensión. Pero la madre se va. El hecho de que la madre no esté físicamente pegada al niño, al producto, etcétera, genera esta situación de vacío, ¿no? O sea, es una especie de que aquí nada más soy un en sí, ¿no? Ni que me atienda, ¿no? Y entonces, ya saben, lo que dicen de una madre lo suficientemente buena es, debe dejar llorar al niño, porque eso va a ser justamente un elemento para el principio de realidad. ¿Ok? Pero bueno. Entonces la angustia es esto del estar desasistido o desasistida. Entonces, hay quienes, por ejemplo, señalan que parte mucho de una cierta estructura clínica donde los pacientes dicen, es que las pacientes sobre todo, que la madre las dejaba llorar, llorar hasta que se cansaban. Y es cuando yo pregunto, ¿tú cómo lo sabes? ¿No? Y eso que sabe es el discurso de la madre. La madre le contó. Y ahí hay una cierta crueldad, ¿se fijan? La madre le está diciendo, si eres deseada, pero no tanto. ¿Sí? ¿Se ve el mensaje? ¿No? No, no es lo mismo que, ay, te caíste y inmediatamente yo fui y tal, para que no y tal. Ah, entonces, no solamente es, atendió mi dolor, sino me atendió con cariño. ¿Se entiende? Ahora, si el discurso, porque es discurso, o sea, otra vez, ¿no? Eh, estas etapas iniciales, no hay representaciones en esto. Y lo que hay es después este discurso que engloba para decir, tal. ¿Y qué creen? Eso genera. Pero ahora la angustia es de otro lugar. Es este lugar donde, a ver, no fui suficientemente querida. No fui suficientemente amada. Ahora, si no fue suficientemente amada, entonces, fíjense, ¿qué definición tengo de mí? ¿No? ¿Sí se entiende? ¿Va? ¿Cristín? ¿Sí? Sí, doctor, muy bien. Este es una cuestión, entonces, que lleva entonces a decir, a ver, ¿qué es lo que va a producir la angustia en digamos, esta viñeta así rápida que estoy planteando? ¿Qué es lo que genera la angustia? El que la madre llegue y diga, tenga este discurso, ¿no? Es que dirían, bueno, es que la madre nunca pensó, efectivamente, ¿no? Cuando llegas por alguna razón a entrevistar a la madre dice, es que yo no, pues sí lo dije, pero yo lo que quería decir, ¿no? O sea, ya, dentro de la justificación, ¿eh? O yo no dije negación, ¿no? Yo nunca dije eso.
Es un invento de ella. Entonces, de todas maneras, la culpa es de la otra. Bueno, las madres de las histéricas las madres de las histéricas son histéricas, ¿no? Bueno, entonces aquí hay un asunto que habla de la constitución subjetiva. Me estoy moviendo fuera de Freud, pero la constitución subjetiva es una constitución dividida desde el principio, ¿no? Habla Freud de ese yo primario, ¿no? Ese yo placer primario. ¿Dónde? Ahí va. Entonces, el mundo se divide yo y no yo. Lo placentero es lo que está dentro de la esfera del yo, que es o sea, al revés. Lo que es placentero es lo que forma parte del yo. Entonces aquí hay una definición. Hay un yo. ¿Un yo por qué? Un yo que es satisfecho. ¿Va? Y cuando la madre se va, entonces se pierde la satisfacción. La presencia de la madre tiene este doble componente y tiene que ver con la idea del objeto en psicoanálisis. Digamos, la única reacción instintiva que tienen los bebés es esta posibilidad de mamar, ¿no? Ese es instintivo, ese no nadie llega y le aprende, a ver, no, eso es instintivo, eso es parte de ser mamífero, digamos. Pero todo lo que sigue después ya no. Entonces, esta forma de constitución del yo, de la subjetividad, entonces es subjetividad en términos de la satisfacción. Y repito, entonces, ¿la satisfacción qué significa? Y aquí entramos en la otra dimensión no es solamente la satisfacción en el terreno físico, el alimento, la presencia, sino también en lo alucinado. O sea, a ver, el objeto, digamos, para la pulsión oral, es este objeto, siempre para el psicoanálisis es distinto de lo que es la fisiología y demás. No es el alimento, no es la teta, pues, ¿no? O el chupón. ¿Qué es la pulsión oral? Un género de satisfacción que puede ser alucinado. Entonces, cuando Freud ve, como podemos ver nosotros, a cualquier bebé, que ya se tomó su alimento y todo, en teoría debería estar satisfecho y sigue moviendo la boca. O el chupón, o el dedo, ¿no? Chupadedo. Perdón, maestro, una pregunta. Aquí la pulsión oral tiene que ver con el reflejo de succión. No, es lo que estoy diciendo, justamente. A eso Ah, iba. ok. Qué bueno que me preguntas, Margarita. Mira, eh, el reflejo de succión es un reflejo innato. La alucinación del objeto no tiene que ver con eso porque la satisfacción, insisto, no está en algo físico, anatómico, fisiológico, sino que tiene que ver entonces con una especie de objeto que ya no existe, que no está. ¿Cuál es ese objeto? La teta, el dedo, lo que sea. ¿Qué es lo que está chupando? A ver, cuando el niño se lleva, la niña se el dedo a la boca, ¿eso es instintivo? No, porque no tiene nada que ver con la supervivencia. Ya está satisfecho, se supone. Sin embargo, este es un placer adicional. ¿Eh? Es un principio, exacto, es un principio de saber, de placer, también saber, pero bueno, de placer, que no queda en la zona oral, física, sino en esta constitución subjetiva. Es lo que O llamó sea, Freud zonas erógenas, ¿no? exacto.
lo que llamó Freud una zona erógena, que no es propiamente los labios, sino las comisuras, lo de alrededor, es decir, el vacío. O sea, donde no hay, no lo que sí hay, sino lo que no hay. Desde el punto de vista fisiológico es lo que hay. Desde el punto de vista psicológico es lo que no hay. ¿Va? Por eso la idea del objeto, un objeto que está, pero quién sabe cómo está. Y entonces dice Freud que se trata de un objeto alucinado. Significa entonces que para el psicoanálisis el objeto es doble. Por un lado concreto, pero por otro lado alucinado. Ahora, ese alucinado todavía no tiene representación. Para que tenga representación es necesario que le ponga nombre. Me falta. Me falta. Ese me falta ya indica, a ver, Margarita, ir más allá de cualquier situación corporal, somática o instintiva. Me falta. ¿Ok? Bueno, entonces, Freud enfrenta el asunto de que sus pacientes hablan de una angustia. Y Freud, insisto, la primera conceptualización tiene que ver con esto de ¿por qué se angustia? Se angustia porque falta algo, le falta. ¿Y qué es aquello que le falta? Pues aquello que, entonces, aquí está la suposición, que lo tuvo y luego lo dejó de tener. Y entonces volvemos a lo de la pulsión oral. Primero tuvo la teta o el chupón, y luego lo deja de tener. O sea, aquí está un elemento de constitución subjetiva. Tener, no tener. ¿Ok? Pero ¿dónde está el sujeto? El que tiene, el que no tiene. ¿Se fijan? A ver, ahí va el asunto. Si es binario, nada más es este y este. Esta situación no es. El psicoanálisis no opera así. Vean, el libro. Ay. El psicoanálisis no opera así, tiene que ver, entonces, para decir, no es ninguna situación ni la otra. ¿Me explico? No es lo tiene, no lo tiene, sino la situación intermedia. Lo tiene y no lo tiene al mismo tiempo. ¿Va? Sí. ¿Qué? Muy cuántico, digo. Sí, cuántico, pues sí, también. Entonces, ahí está el asunto de esta que Lacan va a llamar la división subjetiva. O sea, no hay sujeto sin esta división. Lo tiene, no lo tiene. Ahora, el complejo del otro, a ver, quiero avanzar un poquito más. ¿Quién es el otro para...? A ver, entonces, el inconsciente, lo inconsciente va a estar funcionando, entonces, en términos de esta división subjetiva. Hay a ver, una representación alucinada es una representación sí, pero en este oscilar, ¿no? Entre tiene, no tiene, etc. La cuestión es que cuando es adulto, esa situación se repite. Y por ejemplo, es que me dejó, me abandonó, la novia me abandonó, la amante me abandonó, ¿no? La amante me abandonó por irse con su marido, ¿no? Las veces que aparecen. El asunto es entonces que reaparece esta situación. Porque en algún momento, bueno, fíjense, aquí está la dinámica de la constitución del objeto amoroso. El objeto amoroso aparece no como la persona estrictamente. No, aquí está la persona y tal, bonita, güera, ojo azul, ahí está, ok. Esa es la persona. Pero ¿qué es lo que yo tengo de esa persona? Una representación fantasmática.
¿no? Ahora, ahí va el delirio juvenil. Todos hemos pasado por ese delirio juvenil y el que no, que levante la primera piedra. El delirio juvenil. Oye, ¿qué le ves? Me dice el papá, no, ¿qué le ves? Está flaca, está no sé qué, la verdad, el papá, el tratado del papá. ¿No? ¿Cuál es la reacción de la adolescente? No, ¿cierto? Tú estás mal, tú no entiendes, no comprendes, y se van en contra de las afirmaciones del papá. Es un delirio. No lo digan mucho, no lo revelen mucho, porque si no se va a enojar conmigo, pero el amor es un delirio. Es lo malo. Porque cuando baja el delirio, bueno, entonces hacen cosas felices. Y hay dos tipos de delirio, pues el delirio neurótico, en el que generalmente hay una transformación, se abandona ese delirio y se genera otro delirio distinto además, ¿no? Y el delirio psicótico, donde no hay fin para ese delirio. Como lo decíamos del hombre de los lobos, ¿no? El delirio no termina. Freud dice que sí, pero a ver, ¿cuándo terminó? No, no es cierto, no concluyó, no fue sustituido por otro delirio. En fin, bueno, entonces, tener, no tener, esa posición viene de esta pulsión oral. Y luego, el complejo del prójimo. ¿Quién es el prójimo? Ya empieza entonces a formarse de esta oposición yo, no yo, se empieza a ir señalando, identificando, poniéndole nombre a quién es el otro. Y ese otro es un sujeto de ¿qué? Objeto de explotación, de agresividad, ¿no? De utilización sexual, ¿no? Y sexual en la amplia gama que maneja el psicoanálisis, de explotación sobre todo, pero también susceptible de alianza. ¿Susceptible de qué? Alianza, Alianza. aliarte. ¿Y quiénes son los otros primarios? Pues los hermanos. Los hermanos, nada más genéticamente no. Los primos, las primas. Y entonces son objeto de odio. ¿Y cuál es ese objeto de odio? Voy a ver cómo le hago daño. Y los niñitos van a hacerle daño a otros niñitos, ¿no? Recuerdo una experiencia que contaba un paciente que el hermano mayor fue a su cuna, lo sacó de la cuna y lo puso en el suelo. No lo tiró, afortunadamente, si no hubiera sido una catástrofe. Y lo puso en el suelo. Y el bebé estaba dormido, quedó en el suelo, igualmente dormido, no pasó nada. Bueno, los papás se dieron cuenta después. Y tal, y claro, y le recriminaron al hermano mayor. Claro, hay que decirlo, porque si no, se permite. Esa es la tolerancia que ahora vemos en la educación de los generación XYZ, ¿no? Ya no me acuerdo cómo van los de cristal, que nunca dijeron, no. Bueno, entonces, ahí está, angustia por el nacimiento, ¿no? Asociada al trauma del nacimiento, porque es el paso del orden al caos. Y reconstruir convertir en orden aquello, es todo este conjunto de elementos. Y no se puede lograr sino a través del otro. Por eso la alienación es un proceso absolutamente necesario. Entonces, para empezar, esto, ¿quién dice que tengo frío? Mamá. Pues las mamás siempre tienen la razón. Siempre son acertadas. ¿No? Entonces, ¿quién dice que tengo frío? Mamá. Lo malo es que luego, ya cuando crecen, son adolescentes, entonces mamá sigue queriendo interpretar eso, ya no, ya no, porque has pasado a otro nivel, a otra perspectiva.
Bueno, lo digo ahí rápido, pero la idea que hay en el psicoanálisis es que la adolescencia es ese momento, está en 3 ensayos de autoridad sexual, que la adolescencia es ese momento justamente de romper con la familia para constituir una familia distinta, para llegar a a otra familia, y no puede ser tu misma familia, porque entonces es endogamia. Entonces es ahí donde empieza la rebelión. Y la rebelión empieza con la madre, porque no son tus normas las que yo quiero, etc. Profesor, pero Sí, también durante todo el proceso como de crecimiento, es decir, yo tengo entendido que no solamente en la adolescencia como que hay estos momentos pues de separación, ¿no? O sea, el caso Juanito es un ejemplo de cómo incluso dentro de la alienación, pues hay momentos donde el propio niño o bebé pues busca la separación, ¿no? Eh, sí. sí, me acordé mucho de un video que nos pasó bueno, cuando estudiaba la maestría, la doctora Rabadán, de un bebé que dice que no, cuando aprende a decir que no, y a todo dice que no, ¿no? O sea, el bebé le empieza a preguntar a los papás, ¿quieres a tu abuelita? No. ¿Quieres a tu tío? No. ¿Quieres $1 millón? No, ¿no? Y a todo va diciendo que no. Es un niño pequeño, en realidad tendrá menos de 2 años. Y bueno, pues eso, ¿no? O sea, hay distintos momentos donde, aunque entiendo que está en un proceso de alienación, también hay como momentos eh, pues sí, como de separación, pensaría. Sí, porque es este esfuerzo por constituir el yo. Y para que haya yo, pues tiene que haber el no yo, ¿no? Entonces tiene que distinguirse. Ahora, a mí, yo siempre me pregunto, ¿qué quieren decir los niños? Digamos, los niños que empiezan a hablar, digamos, hasta los 5 años. Cuando dicen no, ¿qué quieren decir? Sepa. Dicen no porque una de las cosas que les enseñaron sus papás es a decir no. Recuerda que la función materna tiene dos características. Una es el amor y la otra es la frustración. Sí, la Ujú. madre tiene que decir, no metes la mano ahí, te vas Sí. a chicharrar. Entonces, ese no se convierte, me parece, en un principio, en una especie de ecolalia, es decir, repite lo que escucha. Ujú. ¿Para qué? Porque el niño no quiere hacer lo que le pidas, no lo quiere hacer. El niño está orientado ahí para decir solo lo que yo quiero hacer. ¿Qué quiere hacer? Quién sabe tampoco, ¿no? Pero el no es, no me estés demandando, Ujú. ¿ok? Porque tu demanda lo único que me produce es malestar. Ujú. Entonces, por eso decían, en los educadores dicen, no le diga que no, dígale cómo. Es decir, dele un sentido de desarrollo constructivo, ¿sí? Pero Ujú. cuando los niños dicen no, a mí no me preocupa realmente, porque creo que no saben lo que, ahora sí que, como el Evangelio, no saben lo que dicen. ¿Cintia? Sí, 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 sí. Sí, de hecho el video era muy lúdico porque parecía como los padres podían jugar incluso con ese no del niño, ¿no? O sea, como que no era tan en serio. No es que sea en serio, es que el alcance, digamos, semántico de la palabra no, es un alcance que mucho más elaborado, ¿no? Eh, es lo que decía, por ejemplo, hace un momento, tener, no tener. Ahí el no no es que esté apalabrado, es que es constitutivo, ¿va? Ujú. Entonces, ¿una ausencia es un no? Sí, probablemente. Una ausencia es eso,
el objeto, el no objeto, digamos, ¿no? Pero un no objeto que tiene que tener un lugar, justamente, ¿no? Es decir, ¿por qué digo no objeto? Porque ese no objeto está de alguna manera recortado, ¿no? No sé si esta cosa es un poco no tan intuitivo, ¿no? El hueco donde va. El hueco, bueno, pues exacto, el hueco donde va el objeto. ¿Y qué es lo que hay ahí? Nada. Es como tiene una caja de zapatos, abre la caja de zapatos y no hay zapatos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en la caja? Nada. ¿Y la nada es ausencia? Sí. ¿De algo? Sí. ¿De qué? Pues algo debería haber ahí. Ese algo debería ir ahí, es lo que enmarca, lo que da el lugar. Si no hubiera ese lugar, no habría tampoco ausencia. No sé, me explico. Para que algo sea ausente, tiene que haber de alguna manera un recorte. Tiene que haber tratar de no estar y dejar esta impresión. No sé si impresión, pero sí, sí está. A ver, es el único elemento que puede manejar el deseo, el hueco. O sea, la prohibición, para que veas ahí, Cintia, el asunto de constitución realmente subjetiva, de apropiación subjetiva de ese no, es justamente cuando funciona como deseo. Es decir, a lo mejor no lo pone en palabras, sino la conducta responde a ello, ¿no? Es como un borde, ¿no? Como eso del límite que Sí. puede bordear el deseo. Tenía una maestra que nos decía de este juego, ¿cómo se llama? Es un juego que venden en algunas ferias, como de plástico, Sí, números, que sí, se de mueven. los números que tiene un hueco, y el hueco es el que mueve todos los números. Sí, es algo que los psicoanalistas dicen mucho. Sí, Sí, sí tiene gracias. un nombre. ¿Alguien se acuerda del nombre? ¿Alguien acá de los participantes se acuerda? Es un cuadrito, ¿no? Sí, que está de números. Pero para que se mueva tiene que haber un vacío. No, sudoku no. Sí, Como Sudoku, parece el pero sudoku, pero ok, ok, es que tienes razón. Para que algo se mueva, algo no tiene que haber algún vacío. O sea, algo que no ocupa nadie o no ocupa ninguna ficha, y es lo que permite el movimiento. Si está fijado, si es bien bonito, mira todos los cuadros. Está escrito, ¿no? Sí, es como una posibilidad, pero es una posibilidad que necesita otra. Es la constitución de la estructura. Eso es estructural, quiere decir estructural, quiere decir que hay una ausencia, pero no del sujeto, no del objeto, sino ausencia en este sentido, tener, no tener, ¿no? Entonces, no viene a ser esa expresión, dirá Freud en el artículo justamente que se llama La interesante eso. negación, ¿no? Que es un elemento que entonces va a aparecer como el signo, el elemento que te habla de lo inconsciente, del deseo inconsciente, ¿no? Usted va a pensar que soñé con una mujer y usted va a pensar que es mi madre, le digo que no, por favor. ¿No? Entonces, ese no aflora, ya tiene otro sentido, ya tiene esta cuestión del deseo. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, que el discurso, cuando se hace el matrimonio, ya saben que la diferencia entre patrimonio y matrimonio, ¿no? ¿No? ¿No conocen la diferencia? En el sentido etimológico, pero también social. Patrimonio es lo del pater, los negocios, ¿no? El patrimonio, bueno, patrimonio. Matrimonio es la madre, lo propio de la madre. Entonces, no lo digan mucho otra vez, ¿no? Pero el matrimonio es que pasas a ser del peculio o de la esfera de la madre. ¿No? O sea, de la mujer, pues, pero ¿no? Eso inventaron los latinos. ¿No? Ahí está siempre. Bueno, entonces,
El tema de la negación es fascinante. Yo estoy preparando ahí una conferencia sobre, justo se cumplen 100 años de la publicación del libro, del ensayo de la negación, y se va a hacer un coloquio. Y yo voy a poner tres: Hegel, Freud y Frege. Los tres son autores que hablan sobre la negación. Y pues a ver qué diferencias y qué similitudes se encuentran. Bueno, es esta concepción otra vez, ¿no? La subjetividad es una subjetividad dividida, quiere decir entre ser, no ser, ¿no? Ahí está, en medio, ¿no? Ser, no ser, ahí está. Es que es y no es. Cuando Lacan describe en los diagramas, utilizando los diagramas de Venn, para poner la situación del ser, entonces hay un no ser, pero ese no ser, ¿cómo se define? ¿No? Volviendo al tema de los existencialistas, ¿cómo se define ese no ser? Lo pone en una lúnula, se llama esta parte intermedia en los conjuntos, ¿no? Y el no ser, a ver, el ser está en la parte del no ser como ser. Vaya, ahí empieza la paradoja. ¿Por qué? Si es el ser, si es el tener o no tener, ¿dónde está el sujeto? ¿No? La pulsión oral es del sujeto. ¿Dónde está el sujeto? ¿En el objeto? No. En el sujeto tampoco. Porque el objeto no es el objeto concreto, real, no. Es el objeto alucinado. ¿Qué alucinación? Sepa. No podemos saber. Porque no hay representación todavía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay estructuralmente? ¿Por qué? Porque esa estructura, cuando eres adulto, vuelve a aparecer. Entonces, ¿qué es una relación amorosa? Tener, te tengo, ¿no? Y por eso dicen, no, es que el amor siempre va a llevar a la cuestión ahí de, este, de los celos, porque los hombres, los celos no saben. Bueno, sí saben. Pero los celos es esto, el tener y al mismo tiempo ser tenido. ¿Eh? O sea, esa posición, tener, no tener, permanece. Expulsión oral, sí, pero en el adulto ya no aparece con que es el chupón, no, aparece con que hay algo que siendo faltante es constitutivo de lo que se tiene. Entonces, mi dolor es el dolor de la ausencia, y ahí entonces dicen, es esa angustia. ¿Por qué? Porque no hay tal objeto. Bueno, en esto cierro yo para eh, escuchar sus comentarios, por favor. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? No, ¿verdad? Sí, Raúl, súbele un poquito, Raúl. Ok. Permítame. Déjeme cambiar el micrófono. Hola, hola, hola. Creo que ya se escucha mejor. ¿O se escucha? Sí, gracias, sí. Hola, doctor, buenas noches. Estaba pensando ahorita con todo esto de la angustia, porque dada la forma en cómo la conceptualización de este tema en salud mental se ha construido, parece como si la ansiedad se hubiera apropiado de varios elementos de este concepto. Y justo ahí es donde eh, la dificultad está en tratar de comprender qué diferencias fundamentales se podrían determinar para no generar no producir esta generalización del concepto, porque eh, lo pensaba con lo que decían hace rato sobre que mencionaron esto como, pues se parece a algo cuántico también, ¿no? Como está, pero no está, ¿no? Y me pregunto si la angustia se puede definir como este espacio de lo indeterminado, ese vacío o ese bordear con el vacío. Si, si hay una manera
de dejarlo en esa no definición. Y por esa razón resulta tan complicado hablar de ella cuando eres paciente y tan complicado tratar de aterrizarlo en el ámbito teórico. Eso es toda la conferencia de hoy. Sí, exactamente. A ver si puedo poner orden Sí, por favor. mi respuesta, ¿no? Hay dos interpretaciones. Justo tú te estás inclinando por una, que es la de Freud, que la angustia es por la ausencia de objeto, porque hay algo que falta, algo que no está. Pero vuelvo otra vez a mi pregunta, porque parece obvio, ¿no? Es decir, a ver, Freud pensó que la angustia podía originarse porque no había una satisfacción sexual, es decir, un complemento sexual, un compañero sexual, y que eso generaba una tensión, y esa tensión no era definida en términos de que lo que necesito es el desahogo de una satisfacción sexual. Es la primera, digamos, la primera aproximación que da Freud. Pero podemos entender lo que es por una ausencia. Falta, algo me falta. Y eso que me falta es algo que no puedo manejar, es el asunto, ¿no? A ver, te lo pongo de esta manera. Si yo siento como falta, que me falta algo de comida, pues voy al refrigerador, saco algo de la comida y ya está, ahí está, entonces lo tengo una solución, digamos. En cambio, la angustia es algo que no tiene solución, que no puedes resolver, ¿no? Ya se te fue la paloma, por decir algo. Bueno, entonces te va la paloma, ya no tiene, la angustia es no poderla traer nuevamente contigo, ¿sí? Ese es un aspecto que tiene que ver, donde la angustia es precisamente por eso, porque no está, ¿no? La angustia es esta separación, para volver a lo del existencialismo, entre lo que trato de darle sentido a mi vida y la vida no va a encontrar nunca un sentido. Perdemos cualquier sentido. Entonces, la falta de sentido es esa ausencia, ¿va? O sea, eh, si yo tengo reguladas mis funciones fisiológicas, pues ahí está, las cumplo y tal, y ahí está. Eso está controlado. Pero eso no le da sentido. El sentido es, ¿y qué voy a hacer, no? El sentido es así, desde casi, ¿qué vas a hacer esta tarde? Y tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones implican hacer algo y dejar de hacer otras cosas. Siempre. Y ese dejar de hacer está constituido de lo que haces. ¿Se entiende, Raúl? Sí, sí, de Ahí va, hecho, primera. La cosa se complica en los análisis de Melanie Klein porque el objeto no es que esté ausente simplemente, sino está en esto que llamé el recorte, ¿no? O sea, hay algo que existe y al mismo tiempo algo que no existe, no está presente, pero constituye al objeto. Eh, a ver, un ejemplo. Tienes las obras completas de Freud, pero falta el volumen 15. ¿Ok? Lo sustrajeron, lo sacaron, lo prestaste, lo que tú quieras. ¿Ese es ausente o también presente? en un sentido material está ausente, ¿no? Sí, Pero al mismo tiempo, desde el ámbito simbólico, hay una presencia, porque se reconoce su condición de existencia. exacto. Pero a ti, ¿qué te llama la atención? Que no esté. ¿Y cómo sabes que no está? Por lo que acabas de decir, por la situación simbólica. Pero Sabe que existe, aunque no esté presente. Esta es la cuestión que empieza a ver Melanie Klein, ¿no? Sí está presente, sí, perdón, sí está ausente, pero es una ausencia de una presencia. Válgase Tuvo otra que cosa. haber el registro previo de una presencia
la simbolización para poder dar condición de existencia a esa ausencia, ¿no? Yo ahí tengo una diferencia, porque pareciera ser que primero fue el objeto y luego la ausencia, y no. Lo que yo estoy diciendo es que es estructuralmente uno, haz de cuenta que uno es función del otro. La ausencia es la función que determina que algo sea. Pero no puede haber una ausencia previa sin algo. Ok, ahí tienes toda la razón. Pero ese algo no puede ser algo sin la ausencia. O sea, como que algo existe hasta que se Ya entendí. ausenta, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, Algo sí. toma estatuto de existencia hasta que se ausenta. No, no, porque Ah, quería pensarlo temporalmente. Ujú. Y lo que estoy diciendo es que es estructural. Forma parte de nuestro eje simbólico. Ok, ok. Ujú, ujú. O sea, a ver, Pero es que estoy pensando en el ejemplo que digo, es como si hubiera impreso la colección de obras complejas como error. O sea, que el 15 no se imprimió, 14, 16. Pero el hecho simbólico de que haya un error que hace pensar que hay un 15, hace parecer que falta, que en realidad el 15 nunca existió, como pensarlo como un objeto, porque es que Freud lo piensa como un objeto perdido, existió y se perdió. Pero Lacan no, Lacan lo piensa como un 15 nunca existente. ¿por qué? Porque Freud no sabía de matemáticas. Aparte, Ahí va, nada más termino con esto, a ver, para que, Cintia, para que me pongan. ¿Cuál es el punto de partida del número? Fíjate, cuando contamos 1, 2, 3, sí, pero la recta numérica pone el cero. Sin cero no hay uno. Ahora, ¿qué es el cero? No, nada, tampoco. No, es un número que determina la serie. Ahora, eso tiene que ver con una... Sería largo explicarlo, ¿no? Son los axiomas de Peano. O sea, es por axioma. ¿Ok? Entonces, para que funcione el sistema, necesitas esto. Entonces, cuando tú dices el número, ¿qué? Decíamos 14, no está. ¿O qué? 15, ¿no? 15, el 15 no está. Sí, pero también piénsalo desde cero. El cero ahí está, porque para que haya uno, tuvo que haber cero. Entonces, ¿qué es la aritmética? Una sucesión de números. Y para que haya sucesión tiene que haber un número particular que articule estructuralmente a los otros. Eso lo pone de manifiesto Lacan, porque Lacan sí tenía diálogo con matemáticos y Freud no. Entonces, no hay manera que pudiera entrar esta idea Freud. Bueno, muy interesante aquí ya las pláticas, ya me animan mucho. Quiere decir que se va más o menos entendiendo. Y les pido entonces que para la siguiente clase, por favor, le den una aproximación a inhibición, síntoma y angustia, particularmente la parte de la angustia, para que hablemos de lo mismo, en la próxima clase. ¿Sí? Bueno, quedan temas, ¿eh? O sea, no... sí, Este, doctor. este es un inicio, apenas hablamos del existencialismo, hablamos del caos, ¿no? Del orden y del objeto. Complejo, no, complejo. Bueno, aquí dejamos, me despido, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Ya esté muy bien, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.